Abrí el email equivocado de mi esposo y lo que leí me heló la sangre. Nunca pensé que un simple clic cambiaría mi vida para siempre. Abrí el email equivocado de mi esposo y en cuestión de segundos, el mundo que creía conocer se derrumbó frente a mí. Cada palabra que leí quemaba como fuego, pero al mismo tiempo me heló la sangre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. No era solo un correo, era una confesión silenciosa, un secreto oculto que nadie se atrevió a decirme. Ese instante marcó el comienzo de una verdad brutal, de esas que rompen matrimonios y destrozan familias. Y yo estaba sola, con mis manos temblando y mi alma hecha pedazos, sabiendo que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. El silencio de la casa era distinto esa tarde, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz del atardecer, suave y cálida, pero mi pecho estaba frío, inquieto. Estaba en la laptop de mi esposo porque me había pedido imprimir unos comprobantes del seguro en todo normal, hasta que un correo llamó mi atención. El asunto decía Ann para esta noche. Mi vida. Mi primer pensamiento fue que debía ser spam, algún anuncio absurdo, pero algo en el remitente me detuvo en una dirección extraña, con números y letras, pero con un alias visible en él. Trog Saliva, imprime lo que necesitas y cierra esto. Me repetí, pero mis dedos no me obedecieron. El cursor se quedó sobre ese correo como si la computadora supiera que debía abrirlo. Respiré profundo y di clic. Tardó apenas un segundo en cargar, pero me pareció eterno. En cuanto lo leí, un frío me recorrió la espalda. No era un correo de trabajo, era una carta íntima, escrita con palabras rápidas, sin formalidades, cargada de deseo. La primera línea me clavó un cuchillo en el pecho en T. Juro que cada minuto sin ti se me hace eterno. Hoy, por fin, juntos. Seguí leyendo aunque mi cuerpo me pedía cerrar la pantalla. Reservé la habitación con vista a Ann como la última vez. Lleva la chamarra azul que te queda divina. Paso por la puerta trasera como cuadamos. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Mis manos temblaban. El corazón golpeaba como loco y la garganta me ardía. Había bromas privadas, recuerdos que no me pertenecían, frases que jamás escuché de su boca. Un extraño el olor en el cuello me hizo cerrar los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar las palabras. Quise pensar que era un error, un correo enviado a la persona equivocada, pero la dirección de destino era clara a la suya, no había duda. Al final del mensaje, la frase que me heló la sangre: no tardes, amor. A las 8:30. Ya sabes, mismo lugar Ann L. Miré el reloj de pared. Eran las 5:12. Tenía poco más de 3 horas para decidir qué hacer. Sentí que el aire no me alcanzaba, y justo en ese momento, una nueva notificación iluminó la pantalla en otro correo. El asunto decía: ¿listo para escapar un ratito? Lo abrí con las manos sudando. 3 líneas bastaron para hundirme en confirmado. Habitación 312. A nombre de Santos, Ann lleva tu sonrisa. Ann yo llevo el resto. El mundo se detuvo. Cerré la laptop y apagué la pantalla, pero las palabras seguían encendidas en mi mente, ardiendo como fuego. Caminé hasta la ventana y miré la calle, viendo autos pasar, niños jugando, una señora regando sus plantas como si nada estuviera pasando. Afuera, todo seguía igual. Adentro, mi vida acababa de cambiar para siempre. Cerré la laptop despacio, como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer, pero las palabras seguían grabadas en mi mente una tras otra, como un eco imposible de silenciar. Caminé por la sala con pasos cortos, intentando controlar mi respiración, pero cada inhalación parecía atragantarme. Sentía que todo mi cuerpo estaba en alerta, como si hubiera despertado en una realidad que no era la mía. Intenté convencerme de que tal vez había malinterpretado el correo, que quizá existía una explicación lógica que aún no entendía, pero cuanto más lo pensaba, más imposible sonaba. Me dejé caer en el sofá, con el celular entre las manos, y revisé las capturas de los correos una y otra vez. Cada foto era una herida nueva: el nombre del hotel, el alias Santos, la habitación 312,
el tono íntimo de los mensajes. Todo era demasiado claro para ser un malentendido. Mi mente empezó a conectar puntos que había ignorado durante meses. Las juntas de trabajo que siempre terminaban tarde, los viajes repentinos por negocios que nunca incluían itinerario, las llamadas contestadas en voz baja y las salidas de madrugada a comprar cigarros cuando él no fuma. Cada detalle, cada excusa, cada mirada esquiva, todo encajaba como piezas de un rompecabezas cruel que yo misma me negué a armar. Me llevé las manos al rostro y respiré hondo, intentando detener el temblor de mis dedos. No podía enfrentar esta situación desde el enojo. Necesitaba pensar con claridad en Tender Cara Apart. Saber exactamente a qué me enfrentaba antes de dar un paso. Si lo acusaba ahora, podría negarlo todo, borrar pruebas, voltear la historia a su favor. Yo necesitaba certezas, no su version. Tomé mi libreta y comencé a anotar todo en fechas, horas, palabras clave, cualquier detalle que pudiera ser útil después. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en los oídos. Y cuando miré el reloj, me di cuenta de que eran las 5:40. Faltaban menos de 3 horas para las 8:30, la hora de la cita, la hora en que todo se confirmaría. Apreté el celular con fuerza, sintiendo que el tiempo se me escapaba de las manos. Cerré los ojos, respiré profundo y me repetí a mí misma, hoy no soy víctima, hoy voy a descubrir la verdad. Cliffhanger Final. Lo que aún no sabía era que esa verdad dolería mucho más de lo que podía imaginar. Me quedé sentada en el sofá, con la libreta sobre las rodillas y el celular en la mano, viendo las capturas una y otra vez. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos en el presente, que se derrumbaba frente a mis ojos, y el pasado que regresaba con fuerza para recordarme todo lo que creía seguro. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos, como si mi mente quisiera encontrar respuestas en el origen de todo. Recordé la primera vez que lo vi, aquella tarde cálida en la cafetería del centro, cuando su sonrisa me pareció sincera y sus palabras dulces. Recordé nuestras primeras conversaciones, esas noches interminables, planeando un futuro juntos, hablando de viajes, de hijos, de promesas que entonces parecían eternas. Recordé nuestro primer aniversario, las velas encendidas, las risas, el brindis por toda una vida juntos. En mi mente, esas memorias aún tenían olor, color, música, y ahora se sentían vacías, como fotografías desvanecidas por el tiempo. Me pregunté cuándo todo cambió. ¿Cuándo se apagó esa luz en sus ojos? ¿Cuándo dejó de verme a mí para mirar a otra persona? Las respuestas se mezclaban con escenas borrosas que ahora cobraban un nuevo significado a las llamadas que cortaba en cuanto entraba a la habitación, los mensajes eliminados antes de dormir, los fines de semana de trabajo que nunca incluyeron fotos, ni comprobantes, ni explicaciones. Todo estaba ahí, siempre estuvo ahí. Fui yo quien eligió no verlo. La culpa me cayó encima como una ola helada, no por lo que él hacía, sino por lo que yo permití sin darme cuenta. Me dolía haber confiado tanto, haberme entregado entera a alguien que guardaba secretos tan profundos. Y mientras más pensaba, más me consumía una mezcla de tristeza y rabia contenida. El celular vibró sobre la mesa y mi corazón dio un salto. Era un mensaje de Mariana, mi mejor amiga Ante. Marqué 2 veces. Respóndeme cuando puedas. Estoy preocupada. Por un momento pensé en llamarla con Tarol To-Do, soltar esta carga que me ahogaba. Pero no lo hice, No, todavía. Algo dentro de mí necesitaba procesar sola cada pedazo de esta verdad incómoda. Avery Los Ojos. Tomé aire y miré el reloj. Eran las 6 en punto. Faltaban poco más de 2 horas para las 8:30. 2 horas para que mi vida cambiara para siempre. Cliffhanger Final. Lo que no imaginaba era que, en esa cita, no solo descubriría la traición, sino también el nombre de quien la compartía con él. El reloj marcaba las 6:20, cuando finalmente decidí que no podía seguir cargando sola con todo esto. Tomé el celular con manos temblorosas y marqué el número de Mariana, mi mejor amiga desde la preparatoria. Ella siempre había sido mi refugio, la persona que podía escucharme, sin juzgarme, y decirme las verdades que yo no quería oír.
pero que necesitaba enfrentar. Contestó al primer timbre, con una voz preocupada que me rompió un poco más por dentro. ¿Todo bien?, preguntó casi en un susurro. Respire hondo. Intentando no quebrarme, pero las palabras salieron entrecortadas. No, Mari, no está nada bien. La conti todo. Cada palabra del correo, cada detalle que había leído, cada sospecha que estaba devorándome por dentro. Hubo un silencio largo, denso, como si ella también estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más firme que nunca. Amiga, escúchame bien, dijo con calma, pero con esa autoridad que siempre la caracteriza. Tienes que estar preparada para lo peor. No podemos asumir que es un malentendido. Necesitas pruebas, no su version. Me quedé callada, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Mariana continuó, más seria. Si lo enfrentas ahora, va a negar todo. Va a borrar los correos, inventar excusas, girar la historia a su favor. Necesitamos pensar con cabeza fría. No puedo con esto, Mari. Siento que me estoy desmoronando, murmuré, conteniendo las lágrimas. Lo sé, pero escucha, no puedes permitir que él controle la narrativa. Si quieres la verdad, tienes que estar un paso adelante. Hay investigadores privados que pueden ayudarte a confirmar todo. Abrí los ojos, sorprendida. ¿Un investigador, Mari? ¿No crees que es demasiado? Demasiado es vivir engañada, respondió sin titubear. Si de verdad te está mintiendo, mereces saberlo antes de que él decida lo que tú debes creer. Colgué la llamada con el corazón latiendo más rápido que nunca. Las palabras de Mariana me retumbaban en la cabeza, encendiendo un fuego nuevo. Meyer L.V. Lord, eran las 6:45. Faltaban menos de 2 horas para las 8:30. El tiempo corría y la noche se acercaba, inevitable, como un juicio. Cliffhanger final. Pero nada de lo que Mariana me dijo podía prepararme para lo que estaba a punto de descubrir, porque la traición tenía un nombre que me destrozaría. Colgué la llamada con Mariana, pero sus palabras seguían retumbando en mi cabeza como campanas imposibles de silenciar. ¿Necesitas pruebas? No su version. Esa frase se repetía una y otra vez mientras abría de nuevo la laptop. Tenía que entenderlo todo. Tenía que ver más allá de esos 2 correos. Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero comencé a revisar el historial completo, línea por línea, correo por correo, y entonces vi el patrón. Las fechas coincidían, siempre los mismos días de la semana, miércoles y viernes, siempre cerca de las 7 de la noche. En todos los mensajes había frases íntimas, códigos, referencias escondidas, como si hablasen un idioma secreto que yo nunca aprendí. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Tomé mi libreta y empecé a anotar cada detalle en las fechas, las horas, el alias Santos, el número de la habitación 312, los nombres ocultos en medio de las frases, hasta los pequeños emoticonos que parecían inocentes, pero guardaban significados. Mientras más leía, más me invadía la sensación de que todo esto no era nuevo, de que no era una aventura pasajera. Había constancia, rutina, método. Esto llevaba tiempo, mucho tiempo. Mi respiración se aceleró y decidí ir más allá. Abrí el historial de nuestra cuenta bancaria compartida y busqué movimientos inusuales. No tardé en encontrar los encargos recurrentes en un hotel de lujo, siempre en las mismas fechas, bajo el mismo alias. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes para no gritar. Las pruebas estaban ahí. Ya no era imaginación, era real. El celular vibró en mis manos y di un salto. Una notificación nueva. Por un segundo pensé que era otro correo de él, pero era un mensaje bancario en confirmación de cargo por reserva anticipada. Sentí que el estómago se me hundía. Respiré hondo y miré el reloj de pared. Eran las 7 en punto. Faltaba poco más de 1 hora y media para las 8:30. El momento en que todo se confirmaría. Me quedé de pie, inmóvil, con la libreta en una mano y el celular en la otra. Todo en cada salida misteriosa, cada llamada cortada, cada excusa torpe. Las piezas se unían una por una para formar un rompecabezas que me rompía el alma. Cliffhanger final, pero lo que aún no sabía era que la persona detrás de ese alias no era
una desconocida. Era alguien que conocía demasiado bien. El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. Sentía que cada respiración pesaba más que la anterior. Tenía el celular en la mano, repasando las capturas de los correos una y otra vez, buscando algo, cualquier pista que me ayudara a entenderlo todo. Y entonces, en el último mensaje, lo vi. Una línea casi oculta, camuflada entre frases íntimas. No olvides decirle a Laurita que cubra por ti. El nombre me golpeó con la fuerza de un puñal directo al pecho, Lorita. Mi Lavra. Por un instante, mi mente se negó a aceptarlo. No podía ser mi amiga, la misma que conocía cada rincón de mi casa, la que había estado en mis cumpleaños, en mis navidades, en mis peores días y en mis mejores momentos, la que me abrazó cuando perdí a mi padre, la que me acompañó al hospital cuando nació mi hijo, la que juré considerar parte de mi familia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las imágenes comenzaron a invadir mi mente, sin pedir permiso. Laura riendo en mi cocina, sirviendo café mientras él llegaba del trabajo. Laura quedándose hasta tarde para ayudarme con los niños. Laura mirándolo de reojo en aquellas reuniones familiares, con una complicidad que ahora entendía. Todo estaba ahí, en mi memoria, gritando, pero yo elegí no verlo. Me levanté del sofá sintiendo un vértigo extraño. Caminé por la sala como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. La rabia y la tristeza me atravesaban al mismo tiempo, como fuego y hielo mezclándose en mis venas. No era solo la traición de él, era la de ella, la doble traición. Dos personas que amaba, dos personas en quienes confiaba ciegamente, y ambos jugando conmigo a mis espaldas. Tomé aire con dificultad, como si el pecho se me cerrara. Necesitaba pensar, decidir qué hacer, pero el reloj seguía avanzando. Implacable aún, eran las 7:30. Faltaba apenas una hora para las 8:30, la hora de la cita, el momento en que todo se revelaría ante mis ojos. Apreté el celular entre las manos, sintiendo que el temblor me dominaba. Quería llamar a Mariana, gritarle lo que acababa de descubrir, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar esto sola. Esa noche, yo misma iba a ver la verdad. Cliffhanger final, porque, si mi intuición no se equivocaba, lo que iba a presenciar en esa habitación cambiaría mi vida para siempre. El reloj marcaba las 8 en punto cuando apagué todas las luces de la sala y me senté en el sofá, con el celular entre las manos y el corazón golpeando con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Cada sonido de la calle parecía amplificado en los motores, los pasos, hasta el ladrido de un perro a lo lejos. El aire estaba cargado, denso, como si la casa supiera lo que estaba a punto de suceder. Cuando escuché las llaves girar en la cerradura, mi respiración se detuvo. Él entró como siempre, con esa sonrisa tranquila que usaba para disimular, colgando su chaqueta en la silla como si nada pasara. «Hola, amor», dijo, con voz casual. «¿Todo bien?» Lo miré en silencio, sin responder, con los ojos fijos en los suyos. Poco a poco, su sonrisa se fue borrando. Se detuvo, frunció el ceño y dio un paso hacia mí. «¿Qué ocurre?» Tomé el celular, abrí uno de los correos y se lo mostré sin pronunciar palabra. Él lo miró, parpadeó varias veces, como si su mente buscara una respuesta, una excusa que no encontraba. El silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Finalmente, hablé con la voz baja, pero firme. «Vas a negarlo. No es lo que parece», balbuceó, evitando mi mirada. «Entonces, explícame qué parece», repliqué, con las manos temblando. «Dime por qué reservaste la habitación 312 bajo el alias Santos y por qué él sabe más de ti que yo». Su rostro cambió por completo. La sangre se le fue del semblante y pasó una mano por el cabello. Nervioso. No respondió a eso. Ese silencio era mi confirmación. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía llorar. «No frente a él. ¿Podemos hablarlo, por favor?», murmuró finalmente, con una voz que sonaba hueca. «Hablar». Reí sin humor. «No tienes idea de todo lo que voy a decirte. Esta noche, tú y yo ponemos todas las cartas sobre la mesa». Él intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. Mi pecho ardía, mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme, helada,
Si me mientes una sola vez más, será la última. El silencio nos envolvió. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, nuestra vida pendía de un hilo. Cliffhanger final. Pero no sabía que, en ese mismo momento, Laura estaba a solo unos metros, y yo estaba a punto de verla con mis propios ojos. El sonido del reloj marcando cada segundo me taladraba la cabeza. Afuera, los autos pasaban, la vida seguía, pero dentro de mí todo estaba detenido. Él seguía de pie frente a mí, con la mirada baja, como un niño atrapado en su propia mentira. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Las pruebas estaban ahí, las palabras estaban escritas, y el silencio entre nosotros lo decía todo. Sentí un vacío inmenso, como si la mujer que había sido hasta ese momento se desvaneciera poco a poco. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo como la rabia, el dolor y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Pero algo nuevo también empezaba a surgir en determinación. Me levanté del sofá lentamente, como si mis movimientos pesaran toneladas, y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban indiferentes, recordándome que, aunque mi mundo se derrumbaba, el resto seguía girando. Pensé en todo lo que había vivido, en cada promesa rota, en cada mentira escondida entre sonrisas. Y en ese instante lo supe, no podía seguir viviendo con la verdad a medias. Me giré hacia él y hablé con voz firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Necesito tiempo. Necesito pensar. No respondió. Su silencio era la última confirmación que necesitaba. Caminé hacia la habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las lágrimas llegaron finalmente, silenciosas, liberando el peso que había estado cargando todo el día. Lloré por la mujer que fui, por la que confió ciegamente, por la que dejó de mirarse a sí misma. Pero entre cada sollozo, algo en mí despertaba una fuerza nueva, cruda, inesperada. El amanecer me encontró sentada al borde de la cama. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. Sentí el calor del sol en mi rostro y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo. De verdad. No sabía qué pasaría con mi matrimonio, no sabía si sería capaz de perdonar o si cerraría esa puerta para siempre. Pero tenía claro algo que jamás volvería a olvidar. Yo valgo más que cualquier traición. Ese día, en medio de los pedazos rotos de mi vida, entendí algo que cambiaría mi destino. No había perdido a mi esposo. Me había recuperado a mí misma. Tomé el celular y guardé capturas de los correos, sintiendo que cada foto era una puñalada nueva. El corazón me gritaba que llorara, que gritara, que corriera, pero algo dentro de mí despertó una calma extraña, como el silencio antes de la tormenta. No podía derrumbarme todavía, no hasta saberlo todo, y mientras mi respiración se aceleraba, mi mente repetía una sola frase: hoy, a las 8:30. Sabía que esa noche no solo descubriría un secreto, sabía que, después de lo que estaba por ver, mi vida nunca volvería a ser la misma. Cliffhanger final, lo que no imaginaba, era quién me estaba esperando al otro lado de ese secreto.